Ya, bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. El objetivo de hoy es conversar o plantear algunas cosas relevantes o básicas sobre el planteamiento o la formulación de hipótesis, ¿ya? Eso un poquito ahí derivado de alguna hipótesis de ejemplo, hablaré también algo de los objetivos, pero lo fundamental es hablar sobre la hipótesis. em, Y déjeme ver, admitir aquí, pago personal, ahí está. Que les sirva, ya obviamente, para ver cómo formular o cuál es la estructura que deba tener la hipótesis que van a presentar en sus respectivas investigaciones. Bueno, la idea es que una hipótesis bien formulada, como aparece acá, guía y orienta todo el proceso de investigación, ¿ya? Hay que mencionar que a veces cuando uno lee trabajo de investigación, sobre todo en el formato de paper, de artículos de investigación, puede muchas veces aparecer explícitamente la hipótesis o a veces no aparecer la hipótesis formulada y estar formulada en base a algún objetivo, ¿ya? Principal. Sin embargo, yo creo que para el desarrollo de un proceso de investigación o la formulación de un proyecto de investigación es bueno tener presentada o formulada una hipótesis, porque la hipótesis deriva de todo un análisis conceptual o teórico de lo que existe en la literatura en relación al tema. Y además la hipótesis sirve para proyectar básicamente la idea que uno tenga ya en función del problema que se presente, ¿ya? Hay distintas formas de formular hipótesis, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero la hipótesis me va a definir ¿ya? Desde lo conceptual, desde lo teórico y también desde mi propia podríamos decir, de nuestra propia creación o imaginación, va a definir cuál va a ser el objetivo ya, central del proceso de investigación, ¿ya? Y entonces también va a definir en buena parte el grado de complejidad ya, de los análisis que se tengan que hacer o del tipo de información o la cantidad de información que se tenga que recolectar, ¿ya? Entonces, es bueno ¿ya? Formular una hipótesis, aun cuando después uno pueda presentar los resultados en base a algún objetivo fundamental, ¿ya? Y no meramente en la hipótesis. Ahora, lo otro importante, como se menciona acá, es que luego de la comprobación, si es que se comprueba efectivamente o si se rechaza incluso la hipótesis, esta contribuye a la generación de conocimiento y pasa a formar parte del saber humano. eh, Eso es relevante en el sentido de que al formular una hipótesis al comprobarla o rebatirla, se abren nuevas preguntas, ¿ya? Y eso es algo fundamental, como yo le decía anteriormente, en cualquier proceso de investigación o desarrollo de proyecto, la idea es que a partir de los resultados se deriven también nuevas preguntas que permitan continuar avanzando en el conocimiento en el área. Y una buena hipótesis también es base para que eso sea así, ¿ya? Una hipótesis bien formulada eh, también da paso a que se genere nuevo conocimiento y a que también se abran nuevas preguntas ya en base al que puedan profundizar quizás en la complejidad de lo que se está haciendo. ¿Mm? Entonces hay distintos tipos de hipótesis, ¿ya? Acá aparecen algunas definiciones, ya que vamos a ir viendo. La verdad es que después en la práctica, con los antecedentes que uno reúne o con el tipo de problema que uno está tratando de resolver, prácticamente de manera natural uno va derivando algún tipo de hipótesis en concreto, ¿ya?
pero es bueno tenerlo previamente considerado, ¿ya? El hecho de que existen, por ejemplo, hipótesis de asociación o covariación, que es cuando se establece una determinada correspondencia o correlación entre dos o más variables, una hipótesis descriptiva. Significa que una modificación en la variable independiente modifica la variable dependiente en forma directa o inversa. Ahí es cuando derechamente se utilizan esas palabras como asociación o correlación entre variables, ¿ya? Luego vamos a ver algún ejemplo. La hipótesis de relación de producción son cuando se parte del supuesto que el comportamiento o la modificación de una variable independiente influye o produce un cambio en la variable dependiente, su relación no es causal. Es decir, hay una especie de relación entre dos variables, ¿ya? Una puede afectar a la otra, pero no es una relación de causalidad, ya no hay una causa-efecto directamente. ¿Mm? Y pueden ser hipótesis que se planteen desde lo más general, quizás, en cuanto a que uno puede plantear que hay un factor que puede influir en el otro, pero no sabemos bien ya si es causa o si es parte de un proceso más complejo. La hipótesis de relación causal son las que permiten explicar y predecir los hechos y fenómenos con determinados márgenes de error y se dan cuando se cumplen con las siguientes condiciones. Primero, que el comportamiento o variación de una variable es el efecto del comportamiento o variación de otra variable, causa-efecto. Hay una causa-efecto entre dos variables. La covariación, indicada anteriormente, no es producto de factores extraños o aleatorios, por lo que la relación entre variables es real y la variable causa ocurre antes que la variable efecto, en el tiempo incluso. Esto de la hipótesis de relación causal quizá es lo que más estamos acostumbrados, ¿ya? En el área de la, yo diría que de la biología y de la biomedicina, ¿ya? En relación a qué es lo que se busca, tratar de encontrar estas causas, ¿ya? Para determinadas situaciones, fundamentalmente para determinadas patologías o condiciones alteradas de la fisiología normal, ¿ya? Entonces, esto es lo que estamos, yo creo que más acostumbrados a plantear o a ver, ¿ya? En los artículos que nosotros generalmente estamos revisando, ¿ya? Hipótesis de relación causal, es decir, que cierta alteración o cierta variable es determinante para que ocurra después alguna alteración posterior, ¿ya? O para que se produzca derechamente alguna enfermedad, ¿ya? Y son las hipótesis que más se postulan, ¿ya? Al momento de querer investigar, ¿ya? Sobre lo que está ocurriendo en alguna determinada patología. ¿Mm? Eh, Ahora, ejemplos. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos que yo trato de plantear desde lo que más conozco y también relacionado con el área de la obstetricia, ¿ya? Por ejemplo, una hipótesis de asociación, la ganancia de peso gestacional correlaciona con la macrosomía, ¿ya? O con el peso fetal, ¿ya? Eh, o el peso del recién nacido, ¿ya? Eh, y como les decía, ya uno puede plantear esta hipótesis usando directamente estas terminologías ya como de correlación o asociación. Es decir, hay una correlación, hay una asociación entre estas dos variables, peso, ganancia de peso gestacional y macrosomía, pero no planteo en esta hipótesis derechamente que una afecta a la otra, ¿ya? Sino que hay una correlación y puede ser una correlación estadística, ¿ya? Y para eso tengo que tener, obviamente medir esta variable, ¿ya? Y hacer análisis estadístico para efectivamente ver si hay una correlación o no, o si se asocian de cierta manera. ¿No? Hipótesis de relación de producción, ¿ya? El acceso a la educación mejora la salud sexual y reproductiva. Esta yo la tomo desde un punto de vista como hipótesis que pueden ser más generales, ¿ya? O complejas. Es decir, hay una relación entre factores, pero se plantea de una manera macro en el sentido de que no se plantea que hay una asociación específica entre los factores o entre las variables, ¿ya? Sino que una variable puede afectar a la otra, ¿ya? Y básicamente este tipo de hipótesis
son como el punto de inicio, diría yo, de ciertas líneas de investigación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, querer ver si la educación, ¿ya? Efectivamente tiene un impacto en la salud, específicamente en la salud sexual y reproductiva. Podemos sospechar que sí, ¿ya? Pero el planteamiento de esta hipótesis lo que genera es dar paso, ¿ya? A líneas de investigación, ¿ya? Que se relacionen con el estudio de estas dos variables. Y ahí tendría, después de esta hipótesis, uno tendría que derivar a hipótesis más específicas, ya donde se analicen variables ya más, más específicas, valga la redundancia, entre estas asociaciones. ¿Ya? Es decir, en vez de hablar de educación, hablar de educación sexual o definir el periodo de la vida en que se imparte este tipo de educación, ya y en qué aspecto de la salud sexual y reproductiva se puede estudiar ¿ya? Ese impacto, etcétera. Y una hipótesis de relación causal, ya esto es, como decía, lo que podemos estar más acostumbrados en lo que se hace en investigación en biomedicina y son hipótesis ya más específicas. Por ejemplo, las mujeres con diabetes gestacional, la hiperglicemia materna, induce hipertrofia cardíaca fetal. ¿Ya? Entonces, acá se define como una población, ¿ya? Las mujeres con diabetes gestacional, hay dos factores que se establecen como una especie de causa-efecto, hiperglicemia y la hipertrofia cardíaca. ¿Ya? Entonces son hipótesis más específicas. ¿Ya? Se trata de asociar a este desorden, ¿ya? La hipertrofia cardíaca fetal, se le trata de asociar una causa, en este caso la hiperglicemia. ¿Ya? Ahora, estas hipótesis de relación causal son más específicas, pero también más complejas al momento de querer comprobarla, ¿ya? Porque en este caso, en este ejemplo, yo tendría que poder comprobar posteriormente al realizar la investigación que es específicamente la hiperglicemia el factor que se asocia a la hipertrofia, ¿ya? Y no otro. ¿Ya? Entonces, en el escenario eh, de, de lo que yo puedo hacer en investigación con humanos, por ejemplo, las hipótesis de relación causal son complejas porque es difícil a veces poder aislar una sola variable para determinar si es causa de algún problema patológico, como en este caso la hipertrofia o alguna alteración como la hipertrofia cardíaca fetal. ¿Ya? Entonces, muchas veces esta hipótesis de relación causal involucran que tengan que hacerse ensayo in vitro o después de eso ensayo con animales de experimentación para específicamente poder encontrar o determinar si esta variable específica que yo estoy mencionando es la causa o no, ¿ya? De una condición como esta otra variable que se menciona que es la hipertrofia cardíaca. ¿Ya? En humanos, obviamente, puedo tratar de explorar este tema, ya, pero tendría que desarrollar ahí estrategia o tendría que poder obtener la suficiente cantidad de información para poder establecer mediante la estadística si es que existe alguna asociación, ¿ya? Y ahí tendría que hacer una combinación entre hipótesis de relación causal, hipótesis de asociación, para establecer ¿ya? Si hay vínculo o no entre entre estas dos variables, al menos como se plantea en este ejemplo. ¿Ya? Pero en general, ¿ya? Esta hipótesis de relación causal implican en el área de la medicina y la biomedicina estudios más detallados a nivel celular molecular y también en estudios in vivo o ex vivo en animales de experimentación para llegar a establecer realmente si existe esta relación causa-efecto entre dos variables que se plantean, pudiendo aislar estas variables ya del resto de las que puedan estar involucradas ¿ya? En las causas de una condición como la que se menciona o de una patología. Ya lo mismo, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si queremos estudiar tumores. ¿Ya? Se empiezan a generar hipótesis que apuntan a un mecanismo en particular ¿ya? Que puede afectar la función de una célula, por ejemplo, y que puede estar relacionada con la causa inicial del desarrollo de algún tumor. ¿Ya?
Y así voy entrando cada vez a escenarios más específicos, ya para tratar de encontrar estas relaciones causa-efecto. Ahora, hay otra forma de clasificar la hipótesis que como lo que se plantea acá, que es diferenciar entre hipótesis generales y hipótesis operacionales. Las hipótesis generales también son llamadas conceptuales fundamentales. Son supuestos que engloban, ordenan y sistematizan las relaciones que se espera encontrar entre variables del estudio. ¿Ya? Nacen estas hipótesis generales de lo que se sabe, ¿ya? En relación a un tema, a un problema en general. ¿Ya? Entonces acá se plantea un ejemplo de esta hipótesis general como que existe relación entre ganancia de peso y resultados obstétricos y perinatales. Es decir, también es como el inicio de una línea de investigación. ¿Ya? Esta hipótesis general se plantea algo general, ¿ya? Como dice la definición de la hipótesis, una relación entre variables, ¿ya? Pero sin siquiera establecer que hay una asociación o correlación o que hay una causalidad, ¿ya? Entre una y la otra. Y luego están las hipótesis operacionales, que también se denominan hipótesis de trabajo, que están más orientadas hacia objetivos específicos, ¿ya? Plantean relaciones específicas y particulares entre cada categoría, dimensión o variable. Y estas hipótesis operacionales obviamente pueden derivar de una hipótesis general, ¿ya? Y acá se utiliza el mismo ejemplo: la ganancia excesiva de peso se correlaciona con aumento de la macrosomía, ¿ya? Como lo mencionaba antes. Es decir, hay esta relación entre dos variables se define ya más específicamente, por ejemplo, con la ganancia excesiva de peso y un resultado obstétrico perinatal más específico, como puede ser la macrosomía, ¿ya? U otro. Entonces, esa también es una forma, y generalmente cuando se desarrollan líneas de investigación, se parten de estas hipótesis generales y luego van derivando de estas hipótesis generales, estas hipótesis de trabajo operacionales que apuntan a desarrollar proyectos más específicos para determinar, ¿ya? Relaciones también específicas entre distintas variables que pueden estar afectando ya el problema central al cual se apunta, que pueden ser, por ejemplo, como se plantea acá, alteraciones en resultados obstétricos perinatales, ¿ya? Ahora, en cuanto a la derivación de la hipótesis, dos procesos intelectuales participan en la génesis de la hipótesis y son la inducción y la deducción fundamentalmente, ¿ya? La hipótesis inductiva en la hipótesis inductiva se parte de la observación específica de hechos y fenómenos, tendencias o asociaciones. Posteriormente se utiliza esta observación para dar una explicación tentativa y temporal. Podríamos decir que una hipótesis inductiva es más natural, entre comillas, ¿ya? En el sentido de que yo primero observo, ¿ya? Tomo antecedentes de lo que está ocurriendo con un determinado fenómeno y planteo una hipótesis, ¿ya? A partir de eso, de la pura observación, ¿ya? A veces sin necesidad de saber qué es lo que está publicado, por ejemplo, en un tema en específico, o qué se ha investigado anteriormente en relación a eso, sino de la observación yo puedo plantear inmediatamente una hipótesis, y eso es una hipótesis inductiva. Y la hipótesis deductiva tiene como punto de partida leyes generales, teorías que se aplican a situaciones particulares. Ahí, mediante el razonamiento deductivo, un investigador puede desarrollar expectativas científicas o hipótesis fundadas en principios teóricos generales, y eso es generalmente lo que hacemos, ¿ya? Cuando realizamos un proyecto de investigación con un marco teórico, etcétera. Deduzco, ¿ya? Una hipótesis en base a una serie de antecedentes que recopilo desde investigaciones realizadas anteriormente. ¿Mm? Y en nuestro escenario actual, en la forma que se hace investigación, ¿cierto? Esas investigaciones realizadas anteriormente fundamentalmente son las investigaciones que están publicadas, ¿ya? En la literatura de la especialidad, ¿ya? Ahora también yo puedo partir de una hipótesis inductiva y luego llegar a una deductiva,
¿ya? En relación a que, por ejemplo, algo que quizás les puede ocurrir, que en base a lo que se observa en la práctica clínica, yo puedo pensar en una hipótesis o inducir una hipótesis, ¿ya? En un determinado problema. Y luego me voy a ver si eso tiene algún asidero, por ejemplo, en la literatura o los papers que se han publicado. Eh, y desarrollo una propuesta con un marco teórico y llego a una hipótesis deductiva, ¿ya? Pero porque pueden hacer de una inductiva en función a lo que yo puedo haber observado o a mi propia elucubración de, de hipótesis, ¿ya? En base a los antecedentes que manejo, ¿ya? Sin incluso haber revisado, ¿ya? La literatura al respecto, ¿ya? Entonces, eh, puede haber una combinación, ¿ya? De esta forma de derivar la hipótesis y básicamente sí, lo que nosotros tratamos de hacer es que las hipótesis sean deductivas o se presenten como deductivas en función a que se elabore esto dentro de una estructura, ya que incluye un marco teórico, ¿ya? Un estado del arte, en donde se presentan todos los antecedentes en relación al problema que se formula y desde ahí deriva la hipótesis, ¿ya? Que se presenta como hipótesis de trabajo, ¿no? Ahora también se habla de hipótesis estadística que son las que se postulan cuando se trata de determinar si existen diferencias o no en las variables de estudio en dos muestras estudiadas o si los datos obtenidos en la muestra son comparables a los datos del universo o de otra muestra existente como control, ¿ya? Y ahí es cuando uno hace referencia a la hipótesis nula o la hipótesis alterna, ¿ya? Hipótesis nula ya siempre referido como H0, ¿ya? Hipótesis 0 y la hipótesis alterna H1. La hipótesis nula ya quiere decir que el valor reservado, la muestra o la variable en particular no difiere de lo encontrado en otro universo con el cual se compara con otra muestra o con otro parámetro de análisis, ¿ya? Es decir, que lo que yo estoy observando en mi muestra o en mi grupo de casos no difiere de un grupo control, ¿ya? Por ponerlo en esos términos. Y la hipótesis alterna es cuando el valor observado, la muestra o variable en particular, no es equivalente al encontrado en otro universo, muestra o parámetro de análisis. Es decir, que hay diferencia, ¿ya? Que en mi grupo de casos ya hay diferencia versus el grupo control. En cambio, la hipótesis nula es plantear de que el grupo control y el grupo de caso o el grupo control o el grupo de intervención son similares, ¿ya? En las variables, en cuanto a las variables que pretendo analizar, ¿ya? O que estoy analizando. ¿Mm? Entonces, generalmente también ya esto se incorpora, ¿ya? Estos conceptos de hipótesis nula y hipótesis alterna se incorpora en la hipótesis que nosotros planteamos en cuanto a que después se hace el análisis generalmente estadístico, ya para efectivamente ver si entre las variables que yo analizo hay diferencia o no, ¿ya? Entonces siempre estamos en todas las comparaciones de variables, en comparación de casos y control, etcétera, estamos entre la hipótesis nula o la hipótesis alterna, ¿ya? Que hay diferencia o que no hay diferencia. Doc, una Sí, consulta. dígamelo. El concepto de hipótesis nula o el otro concepto de hipótesis que puso, ¿es solo cuando tengo grupos en el que voy a hacer como algo experimental, como casos de control y esa cosa? ¿No aplica entonces a los estudios descriptivos, por ejemplo? Generalmente claro, generalmente se aplica más bien a lo experimental, ¿ya? Eh, Sobre todo porque yo puedo efectivamente controlar mejor los parámetros y analizar una variable en específico y comparar entre un grupo intervenido y otro no intervenido, ¿ya? Ahora, yo digo que igual uno puede incorporar el concepto al momento de analizar datos, por ejemplo, de poblaciones, ¿ya? Y al hacer estudios descriptivos, ¿ya? Pero en general, ¿ya?
lo que yo más he visto es que el concepto de esto de hipótesis nula o hipótesis alterna se ocupa más bien para estudios experimentales, ¿ya? Donde básicamente yo puedo establecer un grupo de casos y un grupo de controles, ¿ya? O un grupo intervenido y un grupo control, ¿ya? Ya sea en un estudio in vitro, ex vivo o un estudio también en pacientes, ¿ya? Entonces, generalmente esto de la hipótesis nula y hipótesis alterna es lo que se plantea cuando se diseñan trabajos prospectivos, ¿ya? Experimentales, ¿sí? Donde yo quiero, por ejemplo, por dar un ejemplo bien clásico, quiero determinar la efectividad de un fármaco, ¿ya? Entonces tengo que tener un grupo al cual se le da el fármaco y otro que no se le da el fármaco, ¿ya? Y básicamente en base estadística planteo si es que en determinadas variables, ¿ya? Si hay diferencia o no entre los dos grupos, ¿ya? Ahora, como se plantea aquí en el meme, ¿ya? Nunca es fácil apoyar la hipótesis nula, ¿ya? Es decir, que no hay diferencia entre los grupos, ¿ya? Eh, pero no hay que tener temor, ¿ya? En apoyar o dar valor a la hipótesis nula, ¿ya? Porque también el validar una hipótesis nula significa un avance de igual manera significativo en el área y en el tema, ¿ya? Ahora, aquí uno se enfrenta a una problemática que parte importante de lo que es, de lo que ocurre en el ámbito de la investigación, que tiene que ver con lo atractivo o no que son los resultados al momento de publicarlo, ¿ya? Y el problema es que generalmente cuando nos encontramos con la hipótesis nula o cuando nos encontramos con la negación, ¿ya? De la hipótesis planteada inicialmente, es decir, que entre los grupos que yo analizo o entre las variables que yo estoy comparando no hay diferencia importante, eso muchas veces le resta atractivo, ¿ya? A la propuesta de investigación, sobre todo al momento en que ésta se quiera publicar, ¿no? Y el problema de eso es que muchas veces se cae en tratar de efectivamente apoyar más bien la hipótesis alterna más que la hipótesis nula, ¿ya? Y ahí a veces se caen en ciertos sesgos, ¿ya? Al momento de presentar incluso o a veces se caen en sesgo de análisis de información o a veces incluso sesgo en la forma en que se generan los grupos, ya que se quieren comparar o que se quieren estudiar, ¿ya? La tendencia general es que siempre se quiere mostrar, ¿ya? Que hay alguna diferencia en las variables que yo estoy estudiando. Quiero mostrar, por ejemplo, que no sé, que las pacientes que sufren de diabetes gestacional tienen mayores problemas en ciertos resultados obstétricos perinatales. La experiencia nos dice que sí, ya obviamente en ese tema, ¿ya? Pero me refiero a que a veces se cae demasiado en tratar de demostrar diferencia, más que en tratar de efectivamente ver si que incluso los parámetros son comparables entre sí o que no hay diferencia, ¿ya? La cuestión es que, ya sea tratando de demostrar la hipótesis nula o la hipótesis alterna, ¿ya? Yo genero información, ¿ya? Y genero avance en el área de investigación en la cual estoy estudiando, ¿ya? Y poder apoyar, ya sea una o la otra, la hipótesis nula o la alterna, va de la mano también con la calidad de la investigación que realice, es decir, con la calidad de los datos que tenga y con la calidad del análisis de datos que haga ya en mi trabajo de investigación, ¿ya? Profe, ¿Sí? sí, es que, por ejemplo, yo puedo partir con una hipótesis alterna y finalmente como llegar a una hipótesis nula, ¿no? Sí, claro. Claro, por eso yo a veces, mira, en trabajo, quizás no tanto del área de la biomedicina, diría yo, se utiliza explícitamente esto de la hipótesis nula y alterna, ¿ya? Es decir, planteado de esa manera, ¿ya? Pero lo que uno debe considerar que generalmente en la hipótesis que uno plantea,
ya fundamentalmente en hipótesis de trabajo o hipótesis más operacionales, siempre está implícito esto de la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿ya? En todo lo que yo hago. Es decir, yo puedo plantear de que efectivamente mi objetivo es ver si, por ejemplo, dos variables se correlacionan positivamente o negativamente, ¿ya? Pero la hipótesis nula de eso es que no se correlacionen, ¿ya? Que no haya correlación estadística entre las variables. Entonces siempre tengo que considerar de que es factible de que yo llegue a la hipótesis nula, ¿ya? Y que no está mal, ¿ya? Eso me refiero, ¿ya? En cuanto a que es siempre más atractivo mostrar de que entre lo que yo estoy estudiando, entre las variables que estoy comparando hay una diferencia, o que entre los grupos fundamentalmente que estoy comparando hay diferencia, ¿ya? Pero puede darse el hecho de que no haya diferencia, y eso también es un avance en el área de investigación, ¿ya? Lamentablemente, al momento de querer publicar esos resultados, puede ser que para la revista de la especialidad no tenga tanto atractivo mostrar de que no hay diferencia, por ejemplo, en el uso de un fármaco o en una terapia, ¿ya? Que no tiene efecto, podríamos decir, ¿ya? Pero eso también es importante de que se logre desarrollar y publicar, porque significa que podemos ir sacando, por ejemplo, o descartando, ya a veces variables que puedan estar incidiendo o no en un determinado problema o en una patología. Pero sí, yo planteo de que en cualquier hipótesis que yo formule siempre está implícito el hecho de que pueda generarse o que pueda existir la hipótesis nula, ¿ya? Está involucrada. Por ejemplo, como se plantea acá, ¿ya? Puede ser que la ganancia de peso no esté correlacionada con la macrosomía, ¿ya? Al final, al momento de analizar los datos, ¿ya? O acá, por ejemplo, en esta hipótesis planteada, la hipótesis nula de esto es que no hay mejora, por ejemplo, con mejor educación no mejora la salud sexual y reproductiva. Puede ser, ¿ya? Y es importante determinar, ¿ya? O en esta que era más causa-efecto, ya que no hay relación entre la hiperglicemia, o que la hiperglicemia no es el factor determinante para la hipertrofia cardíaca fetal. Esa sería la hipótesis nula, ¿ya? En función de... Entonces siempre está presente, ¿ya? Ahora, formulada así explícitamente, en general, es algo que se hace quizá en áreas más de la estadística o de las matemáticas, ¿ya? Donde efectivamente puedo plantear metodología directamente para apoyar la hipótesis nula o la alternativa. Ahora, la hipótesis nula puede ser rechazada en favor de la hipótesis alterna, ya me equivoqué, alternativa, pero la hipótesis alterna, si los resultados del test de probabilidad de error estadístico, el valor de P es menor a 0,05. Cuando hablo de que se da la hipótesis alterna, la hipótesis nula, ya hablo ya de análisis estadístico específicamente, ya que se hace entre las variables o entre los grupos que estoy estudiando. Y ahí aparece el famoso valor de P, que no sé si lo han visto, ¿ya? Pero siempre aparece, ya en los artículos, por ejemplo, cuando se comparan casos y controles o un tratamiento versus el placebo, ¿ya? Aparecen a veces en las barras que se muestran de resultados estos asteriscos, ¿ya? O símbolos que indican que el valor de P es menor a 0,05, menor a 0,01, ¿ya? Generalmente se usa el valor de, bueno, y después más adelante vamos a ver en detalle distintos tipos de análisis estadísticos, ya de donde se obtienen estos valores de probabilidad de P. Pero generalmente se usa para establecer de que se valida la hipótesis alterna, se utiliza el valor de P menor a 0,05, lo que quiere decir que existe un 5% de probabilidad de que la variable o parámetro no sea diferente a otra con la cual se compara, que generalmente es un control, ¿ya? Es decir, es el 95% probable de que sean diferentes, ¿ya? Eso quiere decir el P menor a 0,05. ¿Ya? Hay un 95% de probabilidad de que estos dos parámetros sean diferentes uno del otro, ¿ya? O por decirlo de otra manera, cuando hablamos
de trabajos experimentales, ¿ya? Uno también puede tomar el valor de P como indicativo de que hay una alta probabilidad que si alguien repite el experimento le dé el mismo resultado, ¿ya? Es también otra forma de ver esto de la probabilidad estadística. ¿Mm? Y se logra, y por eso se habla de este concepto de hipótesis nula, hipótesis alterna como hipótesis estadística, es decir, se basan básicamente en el análisis estadístico que se hace, ¿ya? Por eso no se asocia tan directamente con los estudios descriptivos, ¿ya? O con los estudios cualitativos, ¿ya? Porque en general ahí yo no rechazo así tan tajantemente una hipótesis en favor de la otra. Sin embargo, en esto, cuando ya utilizo datos cuantitativos, ¿ya? Puedo efectivamente hacer análisis estadístico y establecer derechamente si se cumple la hipótesis nula o la hipótesis alterna en función del análisis que se haga estadístico de esta información. ¿Mm? Entonces podríamos decir que es un concepto estadístico entre la hipótesis nula o la hipótesis alterna. Ahora, elementos estructurales ya para formular una hipótesis. Tiene que contener unidades de análisis que pueden ser los individuos, familias, grupos, casas, ¿ya? Instituciones u otros, ¿ya? Eso quiere decir de que tengo que definir en qué voy a estudiar, ¿ya? ¿Qué tipo de individuo? Voy a estudiar un grupo de personas, ¿ya? Un conjunto de células, ¿ya? Poblaciones, ¿ya? Comparar entre poblaciones y otras, casos y controles, etc. ¿Ya? Tiene que contener variables, traducidas como características, propiedades, factores que presentan las unidades de análisis que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. ¿Ya? Tengo que presentar las variables, generalmente dos variables en una hipótesis, que son las variables que quiero comparar, ¿ya? O una variable dependiente y otra independiente, ¿ya? Pero se presentan las variables. Y como tendencia, obviamente, por el tipo de investigación que se hace en el área de la biología o la medicina, se apunta más a variables de tipo cuantitativa. Elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y a estas entre sí, ¿ya? Es decir, cómo uno da estas variables con la población de estudio o entre dos variables, ¿ya? Por ejemplo, que las variables se asocian, que correlacionan, que una afecta directamente a la otra, ¿ya? Que una variable es causa, ¿ya? De una determinada condición, por ejemplo, o patología, ¿ya? Como uno, ¿ya? Básicamente estas variables planteadas o esta variable o estos parámetros que se quiere analizar. Y recomendaciones en la forma de redactar la hipótesis. Primero, es que se redacten en términos claros y sencillos, ¿ya? La idea es que la hipótesis se trabaje muy bien, ¿ya? En función de los antecedentes que tengo. Y yo puedo plantear varias hipótesis y ir modificando la hipótesis ya antes de formular explícitamente mi proyecto de investigación, ¿ya? O de definir los objetivos. Para lograr tener una hipótesis redactada en estos términos claros y sencillos, que no es simple de lograr, ¿ya? Pero se puede lograr en función de ir planteando, ¿ya? Hipótesis, ir analizando y también planteándosela a otros, ¿ya? U otras, es decir, ir exponiendo lo que estoy haciendo, ¿ya? Y también tener opiniones en función de la hipótesis que planteo. Debe ser relacionada con esto mismo, explícita y comprensible, deben ser específicas, generalmente apuntamos a hipótesis específicas ya en relación a que también esto se define en cuanto a que sean hipótesis factibles de realizar en un periodo determinado, ¿ya? Entonces se tratan de que sean específicas y no tan amplias, ¿ya? Que complejicen demasiado, ¿ya? La realización o la comprobación de la hipótesis formulada. Se formulan como aseveraciones, se evitan las ambigüedades, ¿ya? Es decir, derechamente yo generalmente trato de apuntar a hipótesis que se jueguen por alguna correlación o por alguna asociación directa entre las variables que se plantean, ¿ya? O por una causa-efecto, derechamente, ¿ya?
Entonces generalmente se tratan de formular la hipótesis de manera bien tajante, aunque después se puedan rebatir y se puedan negar, ¿ya? También, insisto, la hipótesis nula siempre está presente como resultado, quizá, ya del trabajo. Nunca presentarlo como pregunta, ¿ya? Eso es muy relevante. Nunca una hipótesis es una pregunta. No confundir el problema de estudio con la hipótesis, ni la hipótesis con los objetivos, ¿ya? Entonces, no presentar como pregunta, ni tampoco verbalizar en la hipótesis, que sería ya un objetivo. Y obviamente debe ser coherente con los antecedentes que se presentan. Ya eso es lo principal, ya, o parte de lo principal. Y debo decir, ya, por experiencia, que muchas veces uno se cae básicamente en esto de la coherencia con los antecedentes, ya, al momento de, por ejemplo, presentar un proyecto a un comité o presentar un proyecto a un fondo concursable, ¿ya? Porque muchas veces uno, en base a lo que conoce, a lo que sabe, a la experiencia, define una hipótesis, ¿ya? Está jugado por esa hipótesis, ¿ya? Y después reúne antecedentes y quizás presentar los antecedentes los presenta de manera muy desordenada, o uno se va por las ramas presenta demasiada información en el marco teórico y no resulta coherente la hipótesis en función a lo que se muestra, ¿ya? Eh, y generalmente, o sea, y lo que pasa cuando uno plantea esto, ya sea en un fondo, a un fondo concursable o a un comité, uno no puede suponer que el otro maneja la información que uno conoce, ¿ya? Entonces, en el proyecto se tiene que plantear ya muy coherentemente los antecedentes que se presentan, la base teórica, y el estado del arte de la investigación previa, se debe presentar de tal manera de que la hipótesis sea totalmente coherente con ese marco conceptual, ¿no? Lo que siempre se dice es que la idea es que quien está leyendo el proyecto derive de manera natural a la hipótesis que se plantea, es decir, que sea lógica, ¿no? Que en base a lo que se presente, en base al problema, en base a las brechas de investigación que se vayan definiendo en el marco teórico, sea lógico formular la hipótesis que se presenta. ¿Mm? Entonces uno sigue un enfoque deductivo, ¿ya? Al momento de plantear la hipótesis en un marco de proyecto de investigación, ¿ya? Entonces por eso siempre hay que revisarlo muchas veces, obviamente, y cuidar bien, ¿ya? De que estas hipótesis se planteen de esta manera y que tengan que ver o que se correlacionen bien ya con lo que se plantea en el marco teórico. Eh, y aquí, ah, entonces, por ejemplo, aquí planteo un ejercicio ya de formulación de hipótesis relacionado con lo que estamos viviendo, ya que tiene que ver con este virus SARS-CoV-2 y la COVID-19. Aquí se plantean ya algunos antecedentes. Por ejemplo, el virus SARS-CoV-2 afecta especialmente el sistema respiratorio, causando insuficiencia respiratoria aguda. Eso es lo que pasa a los enfermos, sobre todo cuando se ponen más graves. La gravedad del cuadro aumenta en caso de diabetes o obesidad. Eso es lo que se sabe también en la población en general. Y el otro antecedente que pongo ahí es que durante la gestación se producen adaptaciones muy significativas del sistema cardiorrespiratorio y el sistema inmune. ¿Qué hipótesis podría derivar de eso? ¿Qué se le ocurre? Ver tal vez la correlación que tiene la gravedad de la enfermedad en las pacientes gestantes. Eso puede ser, pero ese es un objetivo. ¿Cómo lo Ah, formularías como claro. hipótesis? En esto ya a veces yo digo que es bueno siempre plantear una hipótesis, porque la hipótesis me plantea un desafío más conceptual teórico, ¿ya? Pero yo puedo derechamente también partir mi
investigación con un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, acá se plantea que hay una relación entre la gravedad del cuadro en la embarazada y la condición del embarazo, ¿ya? De la gravedad de COVID-19 y la condición de embarazo. Pero ¿cuál sería la hipótesis? O una posible hipótesis. En función a lo mismo planteado. Quizá en relación a la gravedad del cuadro aumenta en caso de diabetes u obesidad, como decir Eso, que la diabetes aumenta la gravedad del cuadro de SARS-CoV-2. eso puede ser una hipótesis, por ejemplo, ya que la condición de diabetes en el embarazo, ya si lo ponemos en el contexto, aumenta la gravedad del cuadro de COVID-19. ¿Ya? Eso podría ser una hipótesis. Entonces, de ahí tengo que plantear objetivos, ya para corroborarla efectivamente. ¿Ya? Pero obviamente pueden ser múltiples hipótesis, ¿ya? Pero las hipótesis se plantean de esa manera, ya como una aseveración. ¿Ya? Esto es así. ¿Ya? El virus, por ejemplo, afecta especialmente a las mujeres embarazadas. ¿Ya? Esa es otra aseveración. ¿Ya? El virus afecta más a las mujeres embarazadas que a las no embarazadas. Eh, la obesidad materna genera mayor cuadro severo de COVID-19, ¿ya? Por ejemplo. Entonces acá se plantean ejemplos de hipótesis relacionadas a las que yo planteo de acuerdo a mi punto de vista ya en base a esos antecedentes. Por ejemplo, el virus afecta el proceso gestacional. Esa sería una hipótesis general, ¿ya? Es decir, el virus afecta más a la gestación que otro periodo de la vida humana. ¿Ya? Doc, por ejemplo, Sí. en esa primera hipótesis, algunos objetivos podría ser como la parte perinatal, después la parte como del recién nacido, así Claro, como... claro. Esta hipótesis, Ya. por ejemplo, sería una definición de una línea general de investigación. ¿Ya? Es decir, yo quiero saber si este virus afecta especialmente el proceso gestacional, pero ahí derivo desde esta hipótesis muy general, puedo derivar hipótesis más específicas operacionales. ¿Ya? Es decir, de aquí yo puedo derivar, por ejemplo, si la infección con SARS-CoV-2 induce prematurez, ¿ya? Por ejemplo, algo más específico. O si induce, No como está sé, puesto más restricción del adelante, por crecimiento. ejemplo, restricción de crecimiento o preeclampsia, ¿ya? Patología así en específico, ¿ya? Entonces, por eso acá, esta es una hipótesis general. Hay otra hipótesis más específica, por ejemplo, las mujeres gestantes tienen mayor predisposición a infectarse con SARS-CoV-2. ¿Ya? La propagación del virus se correlaciona con aumento de partos prematuros. ¿Ya? Eso es un poco más específica, pero igual macro en el sentido de que se plantea un análisis de población, ¿ya? Al ver ciertos parámetros, ¿ya? Como el parto prematuro y la propagación del virus. Más específica también acá, la manifestación de COVID-19 induce preeclampsia, ¿ya? Una causa, es decir, que el virus o la enfermedad misma produce otra enfermedad, ¿ya? Como la preeclampsia. Que la prevalencia de la infección es la misma, por ejemplo, es un planteamiento tipo hipótesis nula, ¿ya? La última. La prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en gestantes es la misma que en mujeres no gestantes, ¿ya? Lo puedo plantear así, ¿ya? O podría decir que son más susceptibles las gestantes, ¿ya? Entonces acá está planteado como una hipótesis nula. Obviamente para corroborar eso yo lo puedo plantear como hipótesis nula, hipótesis alterna. Lo más tradicional es plantearlo como hipótesis alterna en el sentido de que hay diferencias, ¿ya? En lo que yo estoy analizando. Pero sea una u otra forma de plantearlo, esto me define desarrollar objetivos ya para tratar de efectivamente ver si hay o no diferencias, por ejemplo, entre estos dos grupos, ¿ya? Es decir, aquí tengo una variable, ¿ya? A compararla entre dos grupos distintos, gestante y no gestante. Quiero saber si hay diferencia, ¿ya? Entonces, obviamente, tengo que evaluar, ¿ya?
y llegar a corroborar esto o lo contrario, me implica hacer análisis estadístico en base a los datos ya, que pueda recopilar. Denme un minuto que tengo que enchufar el computador. Que se me apague. Entonces hay diferentes alternativas, es decir, yo con el mismo grupo de antecedentes o el mismo set de antecedentes, ¿ya? Yo puedo plantear distintos tipos de hipótesis y lo que tengo que considerar también en cuanto a la hipótesis que planteo es la factibilidad de poder corroborar o no esa hipótesis. Entonces por eso de una hipótesis muy general voy haciéndola cada vez más específico si es que quiero lograr corroborar esa hipótesis también en un tiempo determinado y quizás con lo que nos pasa generalmente, con un acceso limitado también a la información, ¿ya? O a la recopilación de información, ¿no? Entonces, tengo que también preocuparme de que lo que yo planteo como hipótesis sea factible, ¿ya? De evaluar. Y ahí me apoyo bastante después en la definición de los objetivos, ya donde veo la cuestión más operacional, ¿ya? Es decir, con los objetivos derivados de la hipótesis, yo voy viendo si efectivamente es factible ¿ya? De hacer ese estudio, o si es demasiado complejo, ya voy acotando el planteamiento a hipótesis más específicas que puedan ser estudiadas con el suficiente detalle en el tiempo que tengo. Entonces, por ejemplo, yo acá doy un ejemplo de objetivo en base de una de las hipótesis planteadas. ¿Ya? Esta, que la COVID-19 induce preeclampsia. ¿Ya? Entonces, planteo lo que se hace generalmente es plantear un objetivo general en base a la hipótesis. ¿Ya? El objetivo general ya no hay mucho... no hay mucha creatividad en esto, ¿ya? Simplemente el objetivo general es la verbalización o la operacionalidad de la hipótesis, ¿ya? Es decir, si la hipótesis es la manifestación de COVID-19 induce preeclampsia, el objetivo general es determinar si la manifestación de COVID-19 induce mayor prevalencia de preeclampsia en gestantes atendidas en bla, bla, bla. Aquí lo puedo hacer más específico en el objetivo, ¿ya? O incluso puedo incorporar estos elementos en la propia hipótesis, es decir, definir que voy a estudiar un grupo de pacientes, en este caso, en particular, de un lugar o de un centro, ¿ya? Pero en los objetivos se utilizan verbos, ¿ya? Como determinar, analizar, cuantificar, ¿ya? Clasificar, ¿ya? Por ejemplo. ¿Mm? Pero el objetivo general, por eso muchas veces, como les planteaba antes, a veces aparecen los artículos de investigación o ciertos proyectos de investigación se definen en base a un objetivo, más que una hipótesis, porque en realidad, de una u otra forma, ya el objetivo general deriva del planteamiento de una hipótesis, ¿ya? Y los objetivos específicos ya son las cosas puntuales que tengo que hacer, ¿ya? Para poder corroborar esta hipótesis o lograr determinar este objetivo que se plantea, ¿ya? Es decir, estudiar, por ejemplo, pacientes embarazadas que tengan síntomas COVID y pacientes que sean asintomáticas. Tengo que definir los dos grupos para poder efectivamente ver si la patología induce o no lo que yo estoy planteando. Determinar incidencia entre las pacientes, establecer correlaciones estadísticas de los síntomas, etcétera. Ya aquí, el objetivo específico también yo puedo aumentar o disminuir esos objetivos ya en función del acceso que tenga la información, ya de la capacidad que tenga de recopilar información y también del tiempo ya, que tenga para realizar la investigación que se plantea. Pero así como la hipótesis tiene que ser coherente con el marco conceptual que se plantea, obviamente los objetivos también tienen que ser súper coherentes con la hipótesis, ¿ya? Y los objetivos entre sí, ¿ya? El objetivo específico coherente con el objetivo general. ¿Mm? Entonces ahí uno va
con todo esto ya uno va planteando y reformulando los proyectos ya para que se logre esa coherencia al momento de plantearlo, ya sea un comité, como les decía antes, o a un fondo concursable, si es que mi objetivo es poder obtener financiamiento, por ejemplo, para realizar una investigación. ¿Ya? Ya, no le quería mostrar paper que nosotros mismos hemos publicado ya para mostrar de que a veces en los papers uno puede encontrar hipótesis, ¿ya? Y sirven como ejemplo. Ahora que lo que yo les decía hace un par de sesiones antes, es que obviamente los papers se plantean con ya los resultados obtenidos, ¿ya? Y analizados, ¿ya? Entonces, lo que se muestra en la introducción es un marco conceptual que apunta a los resultados que ya se obtuvieron, ¿ya? Y también las hipótesis que se plantean ahí están correlacionadas con esos resultados, es decir, la idea es que sea coherente lo que se plantea en la introducción con los resultados que se presentan después, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá este es un trabajo así bien específico que apunta a un mecanismo molecular en particular, pero generalmente lo que uno encuentra en los papers es que aparece la introducción, ¿cierto? Y al final de la introducción aparece o el objetivo o la hipótesis planteada así explícitamente, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere ubicar ya, cuál es la hipótesis o el objetivo central de trabajo en un artículo, siempre se tiene que ir al último párrafo de la introducción, ya donde generalmente está puesto ahí, como aparece acá, nosotros hipotetizamos que ya, esto está ocurriendo. ¿Mm? Y se plantea algún mecanismo ya, o una relación causa-efecto. O en otros casos, ahí ven el otro paper, ¿no? ¿O sigue viendo el mismo? Vemos el otro. En el otro. Por ejemplo, acá, ya en este otro trabajo, también aparece la introducción y al final de la introducción dice cuál es el objetivo del estudio. Otra alternativa. ¿Ya? Y generalmente esto se plantea así cuando quizás no se genera un mensaje tan directo o una hipótesis tan específica detrás de los resultados que se obtuvieron, ¿ya? Entonces se tiende a presentar cuál es el objetivo básicamente por el cual se hizo el estudio, ¿ya? Eh, entonces son esas alternativas. Ahora, por ejemplo, voy a mostrar otro que tiene que ver con lo que con lo que está apareciendo ahora en relación a COVID-19 y en este caso al embarazo. De un trabajo que se publicó hace poco, de un estudio que se hizo en la Clínica Dávila en Santiago, ¿ya? Pero lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esta problemática actual, ¿ya? Que es lo del virus y la gestación, es que se están haciendo trabajos muy aceleradamente y en realidad casi todos los trabajos que se están planteando se plantean como con objetivos, ¿ya? Más que con hipótesis. Entonces, por ejemplo, acá el objetivo es determinar cuál es la prevalencia de la infección en mujeres gestantes. ¿Mm? Sin plantear a priori, ¿ya? Por ser un tema, y esto es lo que ocurre, tenemos un ejemplo en este caso con lo que está ocurriendo con el virus, que las investigaciones se están planteando así porque básicamente recién se está generando evidencia en relación a los efectos del virus sobre la salud humana, ¿ya? Por lo tanto, hay poco margen también para plantear hipótesis un poco más jugadas, ¿ya? Entonces, básicamente se determinan objetivos, es decir, yo quiero estudiar qué está pasando con este virus en esta población en particular, y así lo planteo, ¿ya? Entonces, es de esperar que, por ejemplo, mientras vaya avanzando el análisis de la información y la recopilación de datos, lleguemos a planteamientos un poco más complejos que deriven en hipótesis, ¿ya? Que puedan plantear, por ejemplo, mecanismos de acción del virus en determinado órgano, ¿ya? Cosas como esa.